¿sí? Pero bueno, ahora fíjense, hermanos, para ir terminando en esta parte, luego viene, hermanos, el periodo de la esclavitud egipcia, ¿ok? Y fíjense, para eso vamos a leer tantito, vamos a movernos ahora al libro de Éxodo, y vamos a leer, hermanos, el capítulo 1, y vamos a leer en el verso 1 y luego nos vamos a brincar hasta el 6 y el 7. Fíjese lo que dice el capítulo 1, verso 1. Estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, ¿ok? Con Jacob, cada uno entró con su familia. Y luego vienen todos los nombres de los hijos de Jacob que entraron en Egipto. Pero luego el verso 6 dice, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, en alrededor, hermanos, de 215 años, transcurrió toda la historia desde Abraham hasta que llegó a Egipto. Pero después de Egipto, hermanos, hay 430 años, que es lo que le llamamos el periodo, o que se conoce como el periodo de la esclavitud egipcia, aunque no todos los 430 años fueron esclavos. Hubo un tiempo al inicio cuando ellos tuvieron, hermanos, muchos beneficios de parte de los egipcios, porque José vivía y porque José era el gobernador de Egipto, y después de la muerte de José siguió habiendo bendiciones, pero llegó el momento en que eso se acabó, ¿sí? Así que por eso dice el libro de Éxodo que murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Verso 7, fíjese, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Egipto, donde ellos vivían, más específicamente la tierra de Gosén, que fue donde ellos habitaron. Pero se acuerda que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Aquí, hermanos, ya se estaba cumpliendo lo que Dios le había prometido de hacer una nación grande. Los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos, y se llenó de ellos toda la tierra. Así que lo que empezó, hermanos, con la elección, hermanos, de Sem, y que concluyó con la elección de Abraham, hermanos, ahora es toda una gran nación que se formó estando en Egipto, ¿sí? Así que ahí en Egipto, hermanos, entonces hay, vamos a decirlo así, en este tiempo de esclavitud, tres personajes fundamentales. El primero es Moisés, el segundo va a ser Aarón, y el tercero va a ser el faraón. Usted sabe el resto de la historia, ¿ok? Usted sabe que después de esto, los egipcios empezaron a tener miedo de los israelitas. Fíjese lo que dice aquí solamente, cuando en el verso 8 dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, así que seamos sabios, pues no vaya a ser y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces empezó la opresión sobre los hijos de Israel, ¿sí? Y hizo varias cosas Faraón. Una de ellos era que, en este capítulo 1, que todos los hijos varones que nacieran, los echaran en el río. Pero de repente hubo un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Aram, y su mamá, Jocabed. Y tuvieron un bebito, hermanos. Y el bebito estaba hermosísimo, el huerco, ¿verdad? ¿Sí? Así que dijeron, no, nosotros no lo vamos a echar en el río. ¿Sí? Así que lo tuvieron ahí escondidito. Lea Éxodo para que se dé cuenta de esto, ¿verdad? Lo tuvieron escondido por un tiempo hasta que ya no pudieron más. Y entonces hicieron un plan. María era la hermana de Moisés. Y María era una de las siervas de la hija de Faraón. Y ella sabía que la hija de Faraón iba todos los días al río a un determinado lugar a bañarse. Así que hicieron una arquilla de juncos, pusieron ahí al bebé que se llamaba Moisés. Y entonces, bueno, no se llamaba Moisés en ese tiempo, sino que la hija de Faraón le puso Moisés, porque Moisés significa sacado de las aguas o salido de las aguas, ¿sí? Y ella fue la que lo sacó. Así que se pusieron de acuerdo, Moisés fue puesto allí, y cuando Moisés fue puesto en el río, estaba flotando,
la hija de Faraón, lo ve y se enamora de él. Y entonces viene María rápido y dice, oye, ¿quieres que te consiga a una mujer para que te amamante a este niño? Es de las hebreas. Sí, claro que sí. ¿Y a quién quieren que se lo llevó? A su propia mamá. ¿Se imaginan, hermanas, que les pagaran por amamantar a sus niños? ¿Cuánto hubieran recibido, verdad? Jocabed es la única mujer que le han pagado por criar a sus propios hijos, hermanos. ¿Sí? Hasta que finalmente Moisés fue destetado y fue llevado a vivir en el palacio del faraón. Pasaron 40 años, hermanos. Y Moisés, hermanos, se convirtió en un gran personaje. Un hombre al que es descrito como poderoso en palabra, poderoso en ciencia. ¿Sí? Egipto era la capital del mundo en aquel tiempo. Todo estaba a su alcance, pero él nunca perdió de vista que él era un hebreo. Nunca. Porque en una ocasión, queriendo ir a visitar a los suyos, encontró a 2 hebreos que peleaban, ¿verdad? Perdón, primero encontró a un egipcio que maltrataba a un hebreo. ¿Y qué hizo con ese egipcio? Lo mató y lo escondió en la arena. Pero al otro día quiso ir nuevamente y entonces encontró a 2 hebreos que se peleaban. Y les dice, no se peleen, hombre, son hermanos. Y ellos se enojaron, ¿verdad? Y le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por nuestro juez? ¿Acaso quieres matarnos como mataste ayer al egipcio? Y se llenó de temor y huyó. ¿Y a dónde fue a dar? ¿A dónde fue a dar Moisés? A Madián. A Madián. Y allá, hermanos, encontró, como dirían en mi pueblo, pájara, jaula y alpistle. ¿Qué significa? Que encontró esposa, encontró casa y encontró trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encontró con su suegro que se llamaba Jetro. Él se enamora de Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y se queda a vivir con ellos ahí 40 largos años más. 40 formado como un estadista, ¿verdad? Como un economista, como un hombre de muchas letras, de mucho conocimiento. Pero 40 años, hermanos, preparándose, cuidando ovejas. ¿Sí? A los 80 años Dios le llama en medio de la zarza y le dice, Moisés, he visto la opresión de mi pueblo y a ti te he elegido para que vayas y lo liberes de la mano de Faraón. Usted sabe que Moisés puso excusas para no ir, pero finalmente fue. Faraón no quiso hacer caso y finalmente, hermanos, Dios empezó a traer plagas sobre Egipto. 10 plagas que van a terminar con la plaga de la muerte de los primogénitos. Y aquí vamos a concluir esta parte. Fíjense, hermanos, entonces, ¿qué es lo que pasó en ese periodo de esclavitud? Bueno, vino la opresión, pero mire, la parte más importante de ese periodo de esclavitud es cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios después? A pesar de que Faraón endureció y endureció y endureció su corazón, finalmente hizo algo para que Faraón no tuviera más remedio que dejarlos ir. Y fue que muriera todos los primogénitos de los egipcios. Pero Dios antes instruyó a Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que escojan un cordero por familia. ¿Sí? Y que lo sacrifiquen y que lo coman este día, el día 14 del mes de Abib, por la noche. Y que tomen la sangre de ese cordero y lo pongan en los postes y en los dinteles de las puertas de sus casas, para que cuando yo pase para destruir a los primogénitos de Egipto, ellos sean librados. Y eso hicieron. Y ese fue el mandamiento de la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Así que en una noche, ellos primero escogieron el día 7 del mes, escogieron el cordero, lo tuvieron ahí, y el día 14 de Abib, en la tarde, lo sacrificaron, comieron la Pascua, pusieron la sangre en los postes de sus casas, y entonces vino la muerte, hermanos, sobre todos los primogénitos de Egipto. De tal manera que Faraón tuvo que dejarlos ir. Usted sabe la historia esa. Pero lo más importante ahí, hermanos, es cómo Dios libró a su pueblo, la sangre del cordero. Ahora, quiero terminar esta primera parte con esto. Juan capítulo 1, verso 29, dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Pedro,
1, 18 y 19 y 20 dice que sabiendo, hermanos, que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Cristo es el Cordero de Dios. Y este Cordero de la Pascua que libró de la destrucción al pueblo de Israel en Egipto, de la muerte, hermanos, y que trajo la liberación de ellos, era solamente un tipo de lo que Cristo iba a hacer con nosotros. Nosotros también estábamos en la esclavitud del pecado. Pero Cristo pagó el precio, siendo Él el Cordero de Dios que fue sacrificado, y su sangre, hermanos, es la que nos limpió de nuestros pecados. Así que se fijan, hermanos, cómo toda esta liberación de Egipto era un tipo de la liberación del pecado que ahora nosotros hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Así que, bueno, hasta ahí llegamos. Así que, ahorita vamos a continuar con otro periodo, ¿verdad? Así que, bueno, Dios les bendiga, hermanos.